¿Es la adquisición de Groenlandia una maniobra estratégica o un síntoma de ruptura en las relaciones transatlánticas? ¿Qué revela la postura directa de Donald Trump sobre el control del Ártico y sus recursos? Y, más importante aún, ¿qué significa esto para Europa, relegada a un papel secundario en esta nueva dinámica? La incertidumbre crece, y las capitales europeas reaccionan con nerviosismo visible. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La situación con Groenlandia no es un mero capricho ni un truco mediático. Es la manifestación clara de un fallo sistémico en la alianza transatlántica. La administración Trump impulsa una agenda donde el valor estratégico del territorio define la acción política. Europa, al verse reducida a un actor decorativo, comienza a cuestionar su papel y a considerar medidas concretas contra Washington, un giro que no se veía en una década. Sin embargo, este cambio de enfoque despierta temores profundos sobre las consecuencias para el continente. Desde el punto de vista financiero, el escenario es igualmente preocupante. La deuda estadounidense supera los 38 billones de dólares, una cifra que ha dejado de ser solo económica para convertirse en un factor político crucial. Casi 9 billones están en bonos del Tesoro en manos de bancos centrales extranjeros. En teoría, la venta masiva podría desestabilizar el dólar y los mercados globales, pero en la práctica Europa carece del peso suficiente para liderar una iniciativa así. La pregunta que queda en el aire es ¿quién asumirá finalmente el coste de esa posible crisis? Los economistas cercanos a la Unión Europea reconocen que, aunque la idea de usar la deuda como arma financiera es discutida, la realidad es que la Reserva Federal estadounidense tiene la capacidad para absorber gran parte del impacto. Cualquier debilitamiento del dólar y la agitación en los mercados afectaría a la exportación y a la inversión europeas, cuyos indicadores ya muestran fragilidad. Por ello, las conversaciones sobre presión económica parecen más un ejercicio para calmar tensiones que un plan concreto con posibilidades reales. Lo que realmente cobra fuerza es la conversación sobre los mecanismos digitales y aduaneros. El mercado europeo alimenta desde hace años a gigantes tecnológicos estadounidenses, que gestionan miles de millones en beneficios gracias a una optimización fiscal cuidadosa. Compañías como Amazon, Google, Apple, Meta y Microsoft se han convertido en pilares de la vida cotidiana. En Bruselas empiezan a plantearse la imposición de aranceles digitales completos, un movimiento que hasta ahora se había evitado por temor a represalias. Este podría ser un instrumento de presión significativo. No obstante, los expertos advierten que, sin reducir la dependencia europea en materia de seguridad y tecnología de Estados Unidos, estos aranceles no pasarían de ser gestos simbólicos, más cercanos a exhibiciones de fuerza que a acciones firmes. La dependencia es, en esencia, el núcleo de este desafío. Durante décadas, Europa ha construido un modelo basado en la protección y tecnología estadounidense a cambio de lealtad política y acceso a mercados. La crisis de Groenlandia desnuda la vulnerabilidad de esta estrategia. Algunos incluso reconocen en privado que, antes de poder implementar sanciones efectivas o presiones económicas, Europa debe reconstruir su propia economía, infraestructura y entorno digital. Un proceso que podría tomar años, incluso décadas. Este reconocimiento subraya la magnitud del problema y la complejidad de encontrar respuestas autónomas en un contexto global donde la hegemonía estadounidense sigue siendo dominante. La tensión se mantiene y el futuro es incierto. Suscríbanse para seguir recibiendo análisis y actualizaciones en profundidad sobre esta y otras noticias internacionales con Geopulse. ¿Por qué Europa parece ciega ante los cambios geopolíticos que ya están transformando el Atlántico Norte y el Ártico? ¿Hasta qué punto está preparada la Unión Europea para enfrentar los retos estratégicos que plantea Estados Unidos con la cuestión de Groenlandia? ¿Es real la amenaza de cerrar bases militares estadounidenses en Europa o solo un juego de presión? Las dudas crecen y la incertidumbre domina el panorama. Expertos económicos europeos admiten una preocupante miopía geopolítica.
No se trata de una agresión repentina ni de un evento fortuito, sino de una sistemática reticencia a planificar el futuro. Groenlandia lleva años incluida en documentos estratégicos como un punto clave en la región del Atlántico Norte y el Ártico, pero hasta hace poco se consideraba solo un escenario teórico. Ahora, al trasladarse de los informes analíticos a la realidad política, se revela que Europa no está preparada ni política, ni económica, ni institucionalmente para responder a esta nueva dinámica. Los llamados a inversiones urgentes y reformas estructurales suenan convincentes, pero carecen de soluciones concretas. La tensión aumenta con la discusión sobre las bases militares estadounidenses en Europa. Rumores sobre el posible cierre de instalaciones como Ramstein se presentan como un mecanismo de presión capaz de complicar la proyección militar estadounidense en Oriente Medio y África. Sin embargo, esta medida afectaría profundamente la arquitectura de seguridad europea, donde la OTAN sigue siendo el pilar fundamental. Cerrar bases estadounidenses sería un movimiento extremo y nadie parece dispuesto a dar ese paso. Sin embargo, mantener esta amenaza latente genera una ilusión de autonomía y relevancia política. Este debate se desarrolla en un contexto generalizado de que Europa ha llegado tarde. Ha fallado en asegurar su soberanía digital, su autonomía defensiva y una definición clara de sus intereses estratégicos. El expresidente Donald Trump no originó esta situación, sino que actuó como catalizador, acelerando un proceso que era inevitable. Paradójicamente, durante años muchos políticos europeos alertaron sobre la necesidad de autonomía estratégica, pero prefirieron debatirla en conferencias en lugar de implementarla. Hoy, Europa busca armas contra Estados Unidos, sin contar siquiera con los instrumentos básicos. Las finanzas son frágiles, los números dañan la economía propia, y la seguridad depende del mismo aliado al que se pretende enfrentar. Se ha creado un círculo vicioso donde cada avance depende de una decisión previa, y ninguna parte muestra la voluntad política suficiente para actuar. En este escenario, Bruselas debe aceptar una realidad incómoda. En el corto plazo, Europa tendrá que tragar lo que ocurre y fingir que forma parte de una realidad inevitable. El caso Groenlandia dejó de ser solo una disputa territorial para convertirse en una prueba de madurez para Europa. Según incluso expertos europeos, el continente aún no pasa este test. Detrás de las discusiones ruidosas sobre estrategias, sanciones y represalias, se esconde confusión y una conciencia tardía de que el orden mundial anterior ha cesado de funcionar. Antes, Europa podía confiar en la automatización de las alianzas. Hoy, cada decisión requiere un cálculo cuidadoso que mira no solo a Washington, sino también a sus propias vulnerabilidades internas. La conclusión más preocupante es clara y directa. No existe una respuesta rápida ni indolora al aumento de presión estadounidense sobre Groenlandia. Europa enfrenta un largo camino de reformas, inversiones y una profunda revisión de su papel global. Lo que se observa son declaraciones ruidosas y filtraciones a la prensa que crean una falsa sensación de movimiento. Se percibe que cualquier acción brusca podría salir más costosa que el silencio y la aceptación tácita. Detrás de la retórica subyace el temor a dar un paso adelante y descubrir cuán frágil es realmente la estructura europea. El asunto de Groenlandia ha dejado de ser una anécdota sobre las excentricidades de Washington para convertirse en un test de estrés para toda la arquitectura occidental de seguridad. Cuando en Copenhague se recuerda públicamente el decreto real de mediados del siglo pasado que obliga a las fuerzas danesas a actuar sin demoras ni consultas, ya no es mera retórica interna, sino un signo de desesperación creciente. La fórmula «actuar primero, aclarar después» resuena con una carga inquietante que marca el rumbo de esta crisis todavía en desarrollo. Europa enfrenta una encrucijada estratégica que exige no solo palabras, sino decisiones firmes. La complejidad y la interdependencia de las actuales relaciones transatlánticas ponen a prueba la capacidad europea para reinventarse y responder con eficacia. Sus próximos movimientos definirán no solo la seguridad en el Atlántico Norte, sino el futuro equilibrio global. Suscríbanse para seguir informados sobre esta crisis geopolítica en evolución y entender cómo Europa intentará salir de este laberinto estratégico que pone en jaque su soberanía y estabilidad. ¿Qué sucede cuando un aliado principal comienza a ver el mapa como si fuera un menú? ¿Qué queda de las antiguas instrucciones de seguridad del siglo pasado cuando éstas parecen ser lo único accesible en medio de una crisis?
Esto no es solo una cuestión territorial, sino una profunda crisis en la lógica de las relaciones internacionales. La situación se complica y la incertidumbre crece. Desde Washington, los discursos oficiales son contradictorios y preocupantes. Algunos hablan de contener la tensión en el Ártico, mientras otros recuerdan un conflicto prolongado en un país conocido que ha pasado a ser un mero telón de fondo para una lucha por recursos, influencia y responsabilidades. La retórica de seguridad se ha convertido en un comodín para justificar cualquier acción, pero ¿a qué costo? La diferencia es clara. En un caso, se ejerce presión sobre un país aliado formalmente, en otro, sobre un espacio que se ha convertido en campo de juego para estrategias extranjeras. Europa, que durante años rechazó pensar por sí misma en materia de seguridad, ahora se ve obligada a definir líneas rojas sin tener las herramientas para defenderlas. La urgencia es palpable, pero las respuestas siguen siendo solo palabras. Las declaraciones europeas se han endurecido, pero solo generan más documentos y reuniones. Es como intentar compensar la falta de poder con exceso de discurso. La confusión en Europa es notable, sobre todo frente a sus propias promesas de los últimos años. Bruselas creía haber dejado atrás la era de la presión bruta, confiando en el diálogo estratégico y valores compartidos, pero la realidad golpea con fuerza. El caso de Groenlandia expone la fragilidad de esa construcción idealista. Cuando un actor importante muestra interés real, las normas se vuelven simplemente discusiones sobre posibilidades y moralidad, que rápidamente son ignoradas. La Unión Europea, acostumbrada a mediar en conflictos ajenos, ahora es protagonista sin los recursos ni la claridad para actuar. Paradójicamente, Europa misma creó el terreno para esta crisis. Años de dependencia estratégica y delegación de responsabilidades en un socio externo, presentados como racionalidad y madurez, han resultado en una pérdida de capacidad para tomar decisiones difíciles. Ahora que ese apoyo externo actúa según sus propias prioridades, Europa está sin palancas de presión ni noción clara de sus límites. La fragmentación interna de la UOP agrava la situación. Algunos países priorizan la estabilidad económica y evitar tensiones, otros apuestan por la firmeza sin acciones concretas, y un tercer grupo prefiere esperar a que los vecinos enfrenten los golpes mayores. Así, cualquier decisión común se diluye en compromisos débiles, una evasión colectiva de responsabilidades disfrazada de cooperación multilateral. Lo más preocupante es la insistencia en presentar esta crisis como un incidente temporal. Se habla de tiempo, rondas de diálogo y formulaciones correctas, pero se ignora que el cambio es estructural y no pasajero. El mundo apuesta menos por arreglos formales y más por acceso directo a territorios, recursos e infraestructuras. Groenlandia no es excepción, sino síntoma de esta tendencia global. La confianza en la solidez de las alianzas se ha desvanecido rápidamente. Hasta hace poco, cuestionarlas era casi herejía. Hoy, esas dudas se expresan abiertamente, aunque con evidente incomodidad. Esta nueva realidad obliga a replantear qué significa la seguridad y qué se puede esperar de los compromisos formales en un entorno geopolítico en transformación. La situación sigue desarrollándose y las respuestas son insuficientes. Europa debe reinventar su estrategia y recuperar autonomía en seguridad o enfrentarse a un futuro donde sus intereses serán decididos por otros. Suscribirse a nuestro canal Geopulse para seguir esta y otras noticias de última hora. ¿Está Europa al borde de una ruptura sin precedentes? ¿Puede uno de sus socios clave actuar sin considerar a los demás? Estamos ante un colapso profundo de la confianza, imposible de reparar con medidas superficiales. Lo que antes parecía un conflicto aislado, ahora se revela como un fallo sistémico que sacude los cimientos de las alianzas tradicionales. En las capitales europeas se discute cada vez más un escenario inquietante. Alianzas basadas en asimetrías de poder y expectativas de lealtad están llegando a su momento de verdad. Este momento no surge por presiones externas, sino por desequilibrios internos prolongados y desatendidos. La degradación de estos pactos deja de ser un riesgo hipotético para convertirse en una consecuencia lógica de contradicciones acumuladas.
Europa se muestra especialmente vulnerable en este contexto, debido a su cultura política centrada en la proceduralidad, procesos, acuerdos, formatos y cumbres. Pero cuando el interés directo de una potencia choca con estos procedimientos, estos se vuelven inoperantes. La Unión Europea hoy se limita a documentar, comentar y analizar los eventos, sin capacidad real para influir en su desarrollo. El impacto psicológico es notable. La llamada cuestión de Groenlandia ha provocado un choque para algunas élites europeas, no por el territorio mismo, sino por el reconocimiento de su propia marginalidad. La llamada autonomía estratégica europea se desvanece ante la primera prueba seria, reemplazada por intentos de salvar las apariencias sin confrontar los verdaderos conflictos de interés. Este episodio tendrá consecuencias duraderas en las discusiones internas de la Unión Europea. El debate sobre si seguir confiando en garantías externas para la seguridad deja de ser académico para convertirse en un desafío urgente. Sin embargo, la recuperación de capacidades perdidas no es inmediata. La soberanía es una práctica que requiere recursos, voluntad política y disposición a asumir costos que Europa aún parece evitar. El caso de Groenlandia no es un simple incidente, sino una advertencia clara. Muestra lo rápido que puede desvanecerse la ilusión de control si no se apoya en capacidades reales. Revela los límites de la retórica en un mundo donde las decisiones se toman cada vez más sin respetar acuerdos previos, y plantea una pregunta incómoda para Europa. ¿Quiere ser un actor capaz de defender sus intereses o conformarse con ser un observador cuidadoso de las estrategias ajenas? La reacción nerviosa que provoca este asunto refleja la crisis profunda que atraviesa el orden establecido. No solo se derrumba una construcción más de la política exterior europea, sino también la percepción misma del sistema que la sostiene. Las ilusiones desaparecen sin estruendo, como un crujido silencioso, pero con consecuencias devastadoras. Groenlandia se ha convertido en un punto de convergencia para miedos, debilidades y una falta de preparación para la realidad. El espejo que Europa enfrenta no refleja la imagen de una alianza segura y firme, sino el retrato de un sistema acostumbrado al confort que se ve súbitamente confrontado con un mundo donde ese confort ya no está garantizado. Suscríbase a GeoPulse para seguir recibiendo análisis profundos y actualizaciones sobre este y otros temas críticos que moldean el futuro de Europa y el mundo.